sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo, el último de esta semana, ya la penúltima semana del año. Ya nos queda nada para que comience el 2024, y una semana de reflexiones, de resurgimiento de reformas y de temas, ¿no?, que habían quedado suspendidos, habían quedado en un paréntesis producto del proceso constitucional, particularmente en los últimos meses, ¿no es así? Bueno, vamos a estar conversando, les cuento, en el siguiente bloque con la ex vicepresidenta de la UDI y con quien fuera también ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, para hablar de uno de los temas que queda ahí instalado, y es el rol que jugaron las mujeres y el electorado en esta elección, y las posibilidades presidenciales también que se abren de dos figuras femeninas importantes que ya se confrontaron en alguna oportunidad: Evelyn Matei, Michelle Bachelet. Michelle Bachelet ha dicho que ella no quiere volver a ser en ningún caso presidenta de Chile, pero ya sabemos que en la política las cosas pueden cambiar. Así que vamos a estar con eso, con los detalles, ¿no es cierto?, también de cómo se reconfigura la derecha, pero queremos partir ahora con el tema de las pensiones. El gobierno ya ya está presentando, ¿no es cierto?, su nueva propuesta, que incluye una fórmula que se llama 1, 2, 3. Ya vamos a entrar en detalle, pero queremos hablar sobre la viabilidad de esta reforma tan esperada, y un tema que, por supuesto, encabeza la lista de las principales necesidades de chilenas y chilenos. Paso a presentar entonces al economista, ex superintendente de AFP y aseguradoras, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la FEN, Guillermo Larraín. Guillermo, nuevamente gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación, Mirna. Saludos a todos quienes nos están oyendo esta mañana. Dejo claro, Guillermo, que vamos a estar contigo también hablando sobre un aspecto que tú le pusiste mucha atención, que tiene que ver, por ejemplo, con el sistema político, que era parte de la propuesta del texto que fue rechazado, pero que tiene que ver también con la necesaria reforma al sistema político para terminar con, entre otras cosas, las dificultades que tiene hoy día gobernar en Chile, precisamente por la fragmentación de los partidos. Pero quiero partir con el tema de la reforma a las pensiones y con esta propuesta del 1, 2, 3 que ha propuesto el gobierno. A ver, tratemos de conversar y de que nos ayudes a entender un poco cómo ves esta nueva ofensiva y esta propuesta que ha hecho la ministra Jara. A ver, yo creo que en el fondo me parece que es una variante de todas las cosas, es una variante creativa respecto de todas las cosas que se han venido discutiendo desde hace tanto tiempo. Recordemos que en el gobierno del presidente Piñera estuvimos a punto de aprobar una reforma que era 3-3. Acá es 1, 2, 3 porque hay un 1% que se le da un uso un poco distinto. Yo no he visto exactamente el detalle de todo lo que incluye eso, pero incluye temas que tienen que ver con la formalidad del trabajo femenino, incluyendo temas de esa lacuna. Y el 2 y el 3 son básicamente los mismos componentes que se habían conversado antes. Pero yo diría que hay un tema que a mí me llama un poco la atención, y es que se haya hecho el anuncio justo al día siguiente del plebiscito, porque yo hubiera esperado más bien que hubiera habido una disposición, un llamado a conversar, pero acá se planteó como una propuesta que supuestamente había sido conversada a nivel social, pero acá el tema es fundamentalmente político. Entonces yo creo que la forma como se planteó esta reforma tendría que haber sido un poco más incitativa, digámoslo de esta forma, a negociar fundamentalmente con la derecha, que es la que va a tener capacidad de bloquear esta reforma o no, y llegar, en el Parlamento estoy hablando, ¿no? Y llegar a acuerdos para que esto se pueda aprobar. Yo creo que en ese sentido faltó un poco como de pulcritud. Yo entiendo que el gobierno pues esté muy frustrado porque lleva 2 años, básicamente, o casi 2 años, en cierta forma perdido, esperando a que se termine alguno de los procesos constituyentes y pueda echar a andar una agenda, y eso le pueda estar jugando ya como que enervando a la gente. Pero creo que es importante la pulcritud en estos minutos. El país está
muy dividido, las élites están muy polarizadas y por lo tanto, digamos, plantear esto un poco así tan rápido y sin haber hecho la conversación política correspondiente previa, creo yo que eso se pudo mejorar. Guillermo, antes de entrar en el detalle técnico, para que tú nos des tu opinión también ahí, cómo lo ves, ¿tú crees que esto tiene que ver con que el gobierno sintió de alguna manera que el triunfo del en contra le daba un respaldo a su propia gestión? Pudo haber sentido un poco eso, pero lo otro es que sintió que ya no le queda tiempo. O sea, le está quedando un poquito más de 2 años de gobierno. Son los 2 años más débiles de cualquier gobierno. Y por lo tanto, si quiere sacar alguna de las reformas relevantes, pensiones, tributarias, resolver el problema de la salud, la verdad es que tiene que ponerle el acelerador inmediatamente. Y creo yo que lo que explica esta premura está relacionado con eso. Es decir, me queda poco tiempo para poder sacar estas reformas, tengo que hacerlo desde ahora. Pero creo que se aceleraron demasiado porque había una conversación política previa que creo que había que tener con la oposición para que quedara claro, para tratar de incorporar alguna de las visiones post plebiscito que hubiera sido importante de hacer, pero llegó y se plantea. Ahora, el diálogo va a tener lugar en el Congreso, puede ser, es posible, pero creo que el trabajo preparlamentario ha sido siempre, desde que recuperamos la democracia, el trabajo preparlamentario ha sido siempre una característica de los proyectos exitosos. Yo creo que en ese sentido acá faltó eso. Ya, vamos entonces al proyecto mismo, porque quiero ahí, a ver, vamos por el grueso. El grueso hoy día, y eso lo conversamos la otra vez contigo, es que para la derecha ya no hay opción del 3 y 3, que era lo que planteaban, a lo que estaban dispuestos a ceder cuando gobernaba el presidente Sebastián Piñera en su segundo periodo. ¿Por qué? Porque lo que ellos dicen es que al haber una PGU, una pensión garantizada universal, ese solo factor relevante recoge, es como el resumidero de todo lo que se requiere en materia de solidaridad para poder avanzar en mejorar las pensiones. Entonces, primer argumento, quiero saber tu opinión técnicamente, ¿cómo lo ves? Yo creo que eso es un error, en el siguiente sentido. La PGU es un instrumento súper valioso, muy caro porque se le entrega al 90% de la población, es homogéneo porque tiene este concepto de universalidad. Y es caro entonces, sobre todo si es que el problema ya no es los sectores más pobres, que efectivamente la PGU les sirve y les genera un colchón importante de protección a la vulnerabilidad en la vejez, eso está bien, eso sirve para los primeros 4 deciles, 5 deciles, digamos, es un poco materia de juicio subjetivo, pero en torno a eso yo creo que están dando tasas de reemplazo bastante buenas hacia esos niveles. Pero a medida que uno avanza en la clase media a niveles de ingreso un poco más altos, cada vez el efecto es menor porque efectivamente son gente que ha tenido patrones de vida mejores. Y por lo tanto, alguien que está en el decil 6, 7, 8, para qué decir el 9, que tienen acceso a la PGU, este monto fijo que se le entrega a todo el mundo deja de ser tan relevante, va perdiendo eficacia. Entonces, si queremos tener una clase media que pueda mantener un nivel de vida en la vejez que sea comparable con lo que tenía en la vida activa, tenemos que recurrir a un instrumento distinto a la PGU. Y ese instrumento distinto a la PGU es lo que básicamente se ha venido planteando desde el año 2013, que es algún sistema de solidaridad contributiva, es decir, que accedan a esa solidaridad aquellas personas en proporción a cuánto contribuyeron. Es una forma de hacer solidaridad que existe en todos los países del mundo y que en el caso chileno podría facilitar el arribo de recursos a la clase media, precisamente porque la clase media ha contribuido en general más que los sectores de más bajo ingreso y por la sencilla razón de que pertenecen más al trabajo formal de la economía que al informal, son menos, tienen todas las características, ¿no es cierto?, de mayor inclusión al sistema que lo que tienen los sectores de más bajo ingreso. Entonces, es una forma muy evidente de hacer solidaridad hacia este grupo de la población de ingresos medios. Ya, es que entonces ahí déjame preguntarte nuevamente, porque para entender, yo ayer hablaba con Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda del segundo gobierno del presidente
del presidente Piñera, y él hablaba precisamente de esto, de que esta fórmula de pasar a algún punto de solidaridad, eso no va más, insistía, ¿no es cierto?, en que la PGU era la gran herramienta. Y ahí entonces quiero preguntarte desde el punto de vista técnico, si tú consideras que acá es más una opción ideológica, doctrinaria de un sector que no quiere conceder ni un punto, ya sea por las razones que estamos conversando, por una cuestión efectivamente más ideológica, o hay algo que permitiera, a través de una reforma tributaria, porque tampoco quieren reforma tributaria, mejorar las pensiones a través de la PGU. Claro, yo creo que hay algo de ideología atrás. Hay una parte que ellos efectivamente no quieren que haya reforma tributaria. Ellos, cuando piensan en la contribución a la cuenta individual, dicen que eso no es impuesto, y por lo tanto no les complica ideológicamente decir que hay una contribución que va a la cuenta individual, a pesar de que el ejercicio del derecho de propiedad sobre eso es bien limitado durante toda la vida activa, porque no se puede hacer nada con esa plata salvo moverla de una FP a otra, y porque al momento de jubilar lo único que se puede hacer es comprar una pensión, así que es un derecho de propiedad bien débil. Pero ellos insisten en que en el principio, y esto es muy ideológico, de decir que esto es que no es un impuesto por esa razón. Entonces, cuando uno establece un criterio de solidaridad contributiva, efectivamente es muy claramente un impuesto al trabajo, de eso no hay ninguna duda. Yo creo que tampoco lo hay en el otro caso, pero los efectos prácticos son prácticamente iguales, es decir, todos los efectos de incidencia en el mercado del trabajo son idénticos. De hecho, no hay ningún estudio que muestre que haya una diferencia en la incidencia efectiva de la contribución individual a la cuenta individual o al mercado del trabajo. Son los dos, para todos los efectos prácticos, impuestos al trabajo. Y después está esta discusión de respecto de cómo se hace la solidaridad. Si es que la solidaridad tiene que ser alguna forma que incluya, digamos, traspasos entre personas, o son todos recursos que tienen que ir primero al fisco y el fisco luego los distribuye. Un sistema como el que se ha venido planteando del año 2013, que han habido grosso modo dos versiones. Una es el sistema de ahorro colectivo que planteó, bueno, tres en realidad. El ahorro colectivo de Bachelet. Segundo, el seguro longevidad que planteé yo, Solange Bernstein y otra gente. Y el tercero es este tema de las cuentas nocionales, que yo entiendo que eso ya no juega, no va. Claro. Entonces, básicamente estaríamos pensando, lo más probable es que sea el sistema de ahorro colectivo. No he visto el detalle, pero me imagino que es el sistema de ahorro colectivo, pero también está este otro que dentro de la derecha, dicho sea de paso, es de los que más les genera, digamos, interés, que este tema del seguro de longevidad. Ya, entonces, Pero es que en todos esos sistemas lo que hay es una solidaridad entre aquellos que contribuyen. Y eso es lo que ideológicamente, y no entiendo bien por qué en realidad, se les genera un problema, una disonancia, y creo que sería útil que ellos lo explicaran, digamos. No voy a especular yo. o sea, la explicación que dan, por ejemplo, lo ha dicho el presidente de la UDI, Javier Macaya, dice, los chilenos no quieren que se les expropie ni que se les quite ningún punto del fruto de su trabajo. Ya, pero supongamos que eso es verdad. Lo que estamos hablando acá es una cotización del empleador. Así que es plata que está poniendo el empleador, no es plata que el 10%, nadie está discutiendo que el 10% siga yendo a la cuenta individual. Estamos hablando de qué se hace con el excedente, lo que va más allá del 10%. Y entiendo yo que lo que se está planteando acá es que un 3% iría a la cuenta individual, un 2% a alguno de estos sistemas de solidaridad contributiva, y luego a este 1% adicional que tiene este uso para los temas de mujer. Entonces estamos, digamos, diciendo que de lo que va a poner el empleador, no el trabajador, el empleador, un porcentaje iría para estos esquemas de solidaridad contributiva. Ya, A mí me pero parece, honestamente, sí, que hay que estirar mucho el elástico para entender de que eso es una expropiación. Eso recuerda mucho las lecturas de los grandes filósofos del neoliberalismo, Nozick y otros, que hablaban de que todo impuesto era expropiación. Yo creo que tendrían que, de alguna forma, explicar en qué sentido un impuesto es una expropiación. ya, pero espérame, es que aquí te quiero plantear algunos temas porque, por ejemplo, ¿qué dice la ministra Jara? Este 6% adicional con cargo al empleador se propone 1% para fortalecer el empleo formal de las mujeres, 2% ahorro individual y 3% al seguro social. Ahí tenemos tres
Ahí me falta un punto más que tengo que resolverlo acá porque ahí no recuerdo, dice, porque 2 puntos porcentuales gana la cuenta individual de cada trabajador. Es que eso es lo que pasa. Tú hablaste de 3, no, pues el gobierno está planteando Perdón, entonces me 2, equivoqué en los números ya. claro, 2, solo 2 a la cuenta individual y Perdón. 4, claro, y 4 que van a ser repartidos en esta modalidad que te señalaba, ¿no es cierto? Un seguro Claro, social, sí. 3% seguro social y 1% para fortalecer el empleo de las mujeres. Ahí nos da. ¿Te fijas? Entonces, Sí. 4, claro, 5, 6 puntos. Entonces, Claro, en ¿cómo el ves fondo es esa 4 fórmula? para distintas formas de solidaridad y 2 para cuenta Eso. individual. Exactamente. Sí, ¿Cómo eso lo es. ves? ¿Cómo ves esa fórmula? O sea, mira, honestamente, en esto creo que hay que ser súper pragmático. Creo que hay que llegar a una fórmula que permita que el proyecto se apruebe y que nos dejemos de tontear y que nos dejemos de pelear por cosas que a la mayor parte de la gente le parece que son absolutamente absurdas en circunstancias que hay tanta gente que necesita estos apoyos. A mí me asombra porque no solo llevamos 10 años discutiendo estos proyectos, 10 años en los cuales todos hemos envejecido, algunas de esas personas que han envejecido ya pasaron a la jubilación y hoy, y hay que decirlo, hay otras personas que han fallecido en el camino. Entonces, yo creo que cuando uno juega con el tiempo de esta forma, empieza a irritar y la irritación puede transformarse en cualquier cosa. O sea, puede haber desde candidatos populistas, por ejemplo, y acá para hacer un poquitito el vínculo con lo que tú mencionabas antes, que lo escribí en la columna de la tercera el lunes, puede haber perfectamente un candidato populista que diga, ¿saben qué más? Déjense de tontear, aprovechemos que los quórums de la Constitución reformada, la actual, la vigente, fueron bajados, las leyes de seguridad social hoy día se aprueban por mayoría absoluta, y por lo tanto procedamos a un quinto, séptimo, no sé qué número, retiro ya de los fondos de pensiones. Eh, y entonces yo creo que estamos entrando en un camino que es peligroso, y por lo tanto, en un acto de realismo, creo que a todo el mundo le conviene, bueno, a todo el mundo que piense un poco más allá de las próximas semanas, digamos, a quienes estén pensando un poco más en el largo plazo del país y del sistema previsional, a todo el mundo le conviene encaminar la discusión previsional por una vía constructiva. Acá no todo el mundo cree que las cuentas individuales es la solución al problema, hay buenas razones técnicas para ello, y entonces que haya un porcentaje del 6%, no estamos hablando del 10% que va a seguir yendo a la cuenta individual, pero que un porcentaje del 6% vaya a algún sistema bien diseñado que permita hacer estas solidaridades contributivas. Me parece que en un acto de pragmatismo, de realismo político, no hay sino que poner la presión para que lo aprueben. Ahora, si es 4-2, 3-2-1, 3-3, honestamente creo que es materia de la crudeza de la política ver cuál es el número al cual se va a llegar. Creo que con todo ello uno más o menos los puede manejar para establecer un buen sistema de solidaridad contributiva, que es lo que nos falta. Ya, pero mira, uno lo que ve esta semana no es precisamente un ánimo por parte de la derecha al menos de lograr acercarse a posiciones, porque acá lo que vemos es un sector que está nuevamente atrincherado en su postura, no hay voluntad alguna, lo ha dicho el propio Müller. Déjame, se me fue el nombre en este minuto, Gonzalo Müller, que Gonzalo. fue Gonzalo Müller, que fue el vocero de la campaña de la Favor, que dice no hay que darle ni un centímetro a las reformas del gobierno. O sea, termina de producirse la derrota de su sector, porque esto es una derrota de la derecha no puede decir que ganó, tampoco la izquierda, sin duda, pero la Sí, derecha no ganó. Pero por eso te digo, sí. entonces, cuando tú dices ni un centímetro, entonces la pregunta es, bueno, entonces si no hay ningún centímetro, ¿en qué seguimos como país? Pues, ¿hacia dónde vamos? O sea, yo creo que eso es pésimo. Efectivamente, no puede haber no es ese discurso. Me parece que es curioso porque muchas veces gente de la derecha, yo me tocó compartir con Gonzalo Müller en un programa de televisión hace muchos años atrás, y siempre se ha dicho, ¿no?, que hay que buscar acuerdos, los consensos, y esa retórica tan dura que él utilizó va totalmente en contra de esto. O sea, si para que el país progrese lo que se requiere es que haya capacidad de encontrar acuerdos. Yo destaco lo que dijo el presidente de Renovación Nacional, el senador Galilea, ayer creo, o antes de ayer, donde él decía que efectivamente, por respecto a este tema de la sala cuna, que ha sido un tema polémico también, porque apareció un poco de la nada. Este es el tipo de cosas que es Claro. rara que se haya planteado en esta reforma sin haber hecho el trabajo prelegislativo correspondiente. Pero igual, él lo dijo que a ellos le parecía que había que discutir para llegar a acuerdos.
Y mi impresión, Mirna, no me quiero hacer Sí. autopublicidad, pero también tengo una columna hoy día en la tercera, que es la que me corresponde, porque estoy escribiendo una vez al mes ahí, donde básicamente saco a colación un artículo muy antiguo en economía, que se llama justamente cómo se crean los consensos, cómo se crea la cooperación. Y entre agentes, pongamos estos términos medio teóricos, pero entre actores políticos que son autointeresados es posible construir cooperación. Y hay unas ciertas reglas que están ahí en la columna, son relativamente simples, y creo yo que el gobierno puede, esto que anunció ahora, el pacto por el crecimiento y el pacto fiscal, la reforma de pensiones, yo creo que tendría que haberlo pensado un poco más cómo lo plantea, creo que ahora lo puede replantear para inducir en la oposición la necesidad de llegar a acuerdos. Y hay que recordar que hoy día todas las reformas que estamos conversando en materia de políticas públicas son todos de mayoría calificada, ya no hay los cuatro séptimos en ninguna de todas estas leyes. De manera que me parece que debiera ser un poco más factible que el gobierno logre construir un acuerdo en torno a algunas de estas cosas. Y los sectores más extremistas, bueno, que se quieran oponer, mientras sean que sean menos de la mitad, bueno, allá ellos tendrán que explicarle al país por qué se oponen. Pero lo importante es que el país empiece a avanzar, que se pueda corregir la situación de pensiones de la clase media, que está hoy día efectivamente pasándolo muy mal y desde hace mucho tiempo. Y bueno, habrá que explicar después quiénes se opongan. Pero yo creo que en principio hay condiciones para construir hay una mayoría que permita aprobar. Mira, a propósito de lo que tú señalabas con las salas cuna, un punto porcentual se va a destinar a fortalecer el empleo y la formalidad laboral de las mujeres, lo que a su vez derivará, bueno, dice la propuesta del gobierno, en mejores pensiones. Y con esta fracción de la cotización adicional, escuchan, esto es para que las personas que nos ven hasta ahora sepan de qué se trata cuando tú hablas de las salas cuna, se financiará el derecho a sala cuna para madres y padres trabajadores en igualdad de condiciones. Al mismo tiempo, se entregará una compensación por expectativas de vida, con el objetivo de no castigar la mayor sobrevida de las mujeres. Y como las mujeres jugaron un rol, quiero decir, relevante en esta elección, una vez más, junto con la segunda vuelta presidencial, de nuevo las mujeres nos demuestran que tienen capacidad, ¿no es cierto?, de incidir en ciertos resultados. Bueno, alguien podría decir, están usando, por supuesto, este resultado para lograr instalar su reforma o lograr que, entonces, claro, tú dices, no hubo suficiente anuncio previo o trabajo previo, el gobierno está apurado, pero tú ves que esa movida de levantar este tema de las mujeres en este 1%, ¿puede resultarle efectivo al gobierno? ¿Puede tener resultados importantes? Mira, puede ser, pero a mí, desde mi perspectiva, genera una interrogante en la forma como está pensado el proyecto, porque Claro. la plata que va a la cuenta individual sabemos dónde va, a la cuenta individual. Las cuentas de ahorro colectivo o de seguro de longevidad también tienen destinatarios precisos, que son aquellas personas que hicieron contribuciones y que por lo tanto se inscriben dentro de la lógica del seguro, digamos, de la solidaridad contributiva. Respecto de este 1%, entonces, si es que yo entiendo que se va a hacer sin discriminación, es como si parte de ese 1% fuera al fisco, no a la cuenta de una persona, sino que fuera al fisco y el fisco lo distribuyera para pagar las salas cunas de todas las personas. Eso yo creo que confunde el rol que va a jugar el Estado acá. Lo que tienen los sistemas de pensiones en el mundo, Mirna, es Ujú. cuando hacen solidaridad contributiva, es que son sistemas cerrados, son platas que no se usan para financiar nada que no sea el objeto es una cotización, no es un impuesto, es una cotización para la seguridad social, una cotización al seguro de cesantía, una cotización para salud, una cotización para distintas cosas. Entonces, cuando acá se dice que se va a hacer algo para las salacunas, me da la impresión, a lo mejor esta es un error de comunicación de la ministra, pero me da la impresión de que se está abriendo como un forado donde esa plata ya no iría a este sistema cerrado de personas que solidariamente se ayudan entre ellas porque están contribuyendo, sino que iría a un fondo común. Eso sí sería un impuesto más clásico, deja de ser cotización y pasa a ser un impuesto. Entonces, creo que hay que aclarar exactamente cómo se piensa eso. A mí me generó así una confusión respecto de cómo lo piensan hacer. Creo que en principio, técnicamente me parece que es un error. Y si hay que financiar un sistema de Mira. salacuna,
tiene que ser un sistema salacuna que efectivamente sirva a todas las mujeres y para eso hay que hacerlo con impuestos generales de la nación. No forma parte dentro de la solidaridad contributiva de los trabajadores que participan del sistema de previsión, salvo que entonces se corrija y diga que es solo para aquellas mujeres que están dentro, que son y también hombres deberá ser, ojo, Claro. que necesiten salacuna para sus niños. Bueno, pero solo para, digamos, volver a tocar este tema de la PGU, que es el tema que plantea el gobierno, perdón, que plantea la oposición, lo decía esta semana también en conversación con nosotros Gloria Hood, quien fíjate que se había abierto ella en un momento determinado este año, cuando la entrevistábamos previo, por supuesto, al plebiscito. Ella decía dijo en este programa que ella sabría que un porcentaje de este 6% adicional fuera a solidaridad, pero inmediatamente se prendieron las alarmas en su propio partido. Bueno, después cambió de opinión y nos decía ahora, esta semana, que ella lo que planteaba era lo siguiente: habiendo PGU, ya no se necesita, digamos, abrir solidaridad con este 6% adicional. Por eso te digo, incluso Gloria Hood, que tenía una opción distinta, están planteados los puntos ahí. O sea, la derecha ha dicho, no se van a mover de ahí. Entonces, ¿cómo se puede avanzar? ¿Y por qué para ti no resulta mejorar las pensiones de la clase media, como has señalado, por esta vía? No, resulta, es súper simple. Si A ver, queremos pasar la PGU, digamos, a 500.000 pesos para que la clase, para que el décimo decil tenga una tasa de reemplazo más satisfactoria, es decir, básicamente, si duplicáramos la PGU hoy día, sabemos cuánto nos cuesta 4 puntos del producto. Entonces que me digan de dónde van a sacar los 4 puntos del producto de impuestos para financiar ese incremento de pensiones digo doblar simplemente para que sea fácil el cálculo. Pero es proporcional a eso. Si uno quiere aumentar las pensiones de los deciles, digamos, de clase media, va a tener que aumentárselo a todos los deciles previos también. Y por lo tanto hace que el costo financiero de eso sea exorbitante. O sea, Chile no está en condiciones de financiar eso hoy día. ya, y eso, Y por lo tanto, la forma de hacerlo es con un mecanismo de solidaridad contributiva. Yo todas las declaraciones que se hicieron, y como es típico en todas las elecciones, todas las declaraciones que se hacen previo a las elecciones, yo creo que hay que descontarlas, borrarlas y volver a discutir una vez que ya están zanjadas digamos, las elecciones. Hoy día yo creo que el momento es para sentarse nuevamente, discutir, revisar los números. No hay reforma con más datos, con más números, con más análisis que el que se está discutiendo acá. Entonces yo creo que hay que realmente llegar a un acuerdo político. Si esto es un acuerdo político, no le echen la culpa a los técnicos. Los técnicos ya hemos dado todo lo que hemos podido dar en términos de análisis, y por lo tanto hay que tomar una opción política y eso es una responsabilidad de los parlamentarios, de los partidos, y tienen que hacerse ellos responsables de su incapacidad de llegar a acuerdos. cuéntame, tú decías, claro, se requerirían impuestos tipo Dinamarca o tipo, no sé, Exactamente. Suecia, para que pues, efectivamente se pudiera mejorar la PGU, para que esto tuviera alguna incidencia importante para la clase media, ¿no? Ahora bien, pacto fiscal, tampoco hay piso, tampoco hay agua en la piscina. La derecha sostiene que lo que hay que hacer es avanzar en mejorar y resolver todos los temas que tienen que ver con la evasión y la elusión, exenciones tributarias, más allá que me parece muy difícil que pudiéramos quitarle, por ejemplo, el tema del impuesto al diésel a los camioneros. Para el día siguiente está bloqueado todo Chile y ese es un tema que ahí está y que ningún gobierno se ha atrevido a plantear, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cómo ves esa opción? O sea, honestamente, nosotros llevamos 10 años no solo discutiendo estérilmente una reforma previsional que no se aprueba, sino que además llevamos 10 años con el producto per cápita estancado. O sea, el país está produciendo año a año lo justo para darle a las generaciones nuevas lo mismo que tenía la generación anterior. Eso es una mezcla muy ponzoñosa. Entonces yo hoy día creo que la prioridad está en crecer. Por lo tanto, yo creo que dentro de lo que tiene que discutir el gobierno, yo centraría lo que es la reforma tributaria exclusivamente en elusión y evasión. Creo que además todos los escándalos que ha habido últimamente le dan mucha legitimidad a eso. Entonces hagámoslo bien. Hay una discusión que no está en el pacto fiscal, pero que sí se abrió a raíz
de los últimos casos que tiene que ver con la institucionalidad de impuestos internos. Creo que hay una discusión legítima ahí que se puede mejorar. Entonces, bueno, incluyamos eso dentro de la discusión para poder sacar una buena reforma a esta institución tan importante y clave para el país como es impuestos internos. Y yo no hablaría, esta es mi posición personal, yo no hablaría más en estos minutos de impuestos de ningún tipo que no sean aquellos que sean o de impuestos a la renta o aquellos que efectivamente tengan un rol muy particular, como por ejemplo el impuesto al diésel, el impuesto al carbono, en general, que tienen una racionalidad por otro lado. Pero yo no pondría en la balanza impuesto a la renta en estos minutos ni de empresas ni de personas. Creo que hay que generar un ambiente. Yo no creo que sea tanto el efecto significativo sobre la inversión de estos impuestos, pero es verdad que generan un ambiente de debate político-económico que es complejo. En cambio, los otros impuestos, la ilusión y la evasión no debieran generar ningún problema. Los impuestos verdes tampoco. Creo que hay que hablar con el sector del transporte, hay que tener una conversación en particular con ellos, ver cómo se puede hacer. A lo mejor hay que también dar algunos subsidios para que haya cambios de tecnología, a que empiecen a utilizar distintas formas de... Creo que es una conversación que hay que tener, que va a ser dura. Puede haber efectivamente muestras de fuerza. Yo creo que también ellos tienen que estar pensando que el país ya no es el país que acepta cualquier tipo de propuesta. Creo que el país está muy cansado del estrés social que le ha tocado vivir los últimos 4 años, y por lo tanto tampoco va a haber necesariamente una aprobación a un bloqueo del país como el que ellos podrían eventualmente hacer y que tú estabas evocando. Entonces me parece que hay condiciones, pero esto requiere gestión política, requiere conversaciones previas que toman tiempo. Es bueno que ocurran primeramente en forma discreta, después se van haciendo públicas a medida que uno va logrando conceder y acordar cosas. Pero yo creo que no hablaría más de impuestos salvo en esas dimensiones, los impuestos verdes, digamos, y los impuestos y lo que es ilusión y evasión. Bien, pues Guillermo Larraín, se nos acabó el tiempo, nos queda pendiente el tema del sistema político, no alcanzamos a tocarlo, pero ya estaremos hablando de ese punto porque, mira, hay mucho paño que cortar todavía y muchas conclusiones también que sacar de este resultado. Te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Que estés bien, ¿eh? Suerte. Gracias, a todos los auditores, que les vaya bien. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copebutch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copebutch. Más información en copebutch.cl. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso conversamos con la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, ex vicepresidenta de la UDI, Isabel Pla. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast.